En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer la prueba del agua para saber si un huevo tiene vida dentro o no. Te pongo en situación. Estás realizando una incubación. Llega el día del nacimiento y te nacen todos los pollitos, pero hay algún huevo que todavía no ha nacido. Haces una ovoscopia y ves que el huevo tiene vida dentro, por lo cual lo dejas otra vez en la incubadora y ya nacerá. ¿Qué es lo que pasa? Que termina el último día de nacimiento y el pollito todavía no ha nacido. Vuelves a hacer una ovoscopia, pero ya no notas que el pollo se mueva. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Que la mayoría cogemos los huevos y los descartamos. O, en ciertas ocasiones, nos pica la curiosidad, abrimos el cascarón y descubrimos que el pollito está vivo. Por desgracia, y como es lógico, el pollito muere y ya nos da la depresión. Y ahí es cuando pensamos, no tenía que haber tocado. Para evitar esta situación te voy a enseñar un truquito. Se llama la prueba del agua. ¿En qué consiste? Te lo explico aquí. Lo primero que hacemos es confirmar de que no tiene ninguna picada, porque lo que queremos comprobar es que el pollito está vivo dentro, no queremos matarlo ahogándolo. Lo siguiente es llenar un bol, un recipiente con agua. El agua tiene que estar tibia para poder minimizar el cambio de temperatura del huevo, ya que él está a una temperatura en la incubadora y al meterlo en agua el cambio puede ser muy brusco y generar que muera el embrión. Metemos los huevos. Y lo que tenemos que hacer es esperar a que estén quietos, que el agua quede totalmente en calma. Y ahí ya podremos determinar si hay embrión dentro o no. Si nos fijamos, mirad cómo se mueven los huevos. Eso significa que hay vida dentro de los huevos. Pero mirad cómo se mueve. Vamos, este está bailando sarandonga. ¿Lo habéis visto? Los tres tienen vida dentro. Lo único que hay que hacer es volver a meterlo en la incubadora y esperar a que nazca. Después de realizar la prueba del agua y meter los huevos en la incubadora nuevamente y tener paciencia y esperar un poquito, al día siguiente, día 19, me nacen los 3 pollitos de codorniz. 3 pollitos que me han nacido con mucha fuerza. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué? Todos nacen en el día indicado y estos se me han retrasado un poquito. Por regla general es porque no han recibido bien la temperatura. Es decir, al recibir menos temperatura, el nacimiento se retrasa un poquito. Eso no implica que el pollito nazca con menos fuerza, que el pollito nazca malamente. Simplemente nace un día después. No hay problema. También quiero decirte que la prueba del agua la podemos hacer con cualquier tipo de huevo. Gallinas, palomas, canarios, todo lo que sea. Un huevo de un ave, podemos hacer esta prueba. Como es lógico, vamos a hacerla en el último día, viendo que el pollito no ha nacido. Si no, no toquemos los huevos. Es un consejo que yo os doy, no tocar los huevos. Cuanto menos se toque, mejor. Si con mi vídeo consigo ayudarte a quitarte esos nervios del último día, a ver si tienes que descartar o no los huevos, te animo a que publiques mi vídeo en todas tus redes sociales. A su vez, te animo a que me dejes un comentario indicándome si ya conocías la prueba del agua o no, y si ya la has hecho, si te ha dado resultado. En el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a todas mis redes sociales por si quieres ver el día a día de mis animales. Si después de ver el vídeo todavía no perteneces a la gran familia JJ Farmers, te animo a que te suscribas a mi canal. A su vez, te animo a que actives la campanita, para que cada vez que suba un vídeo nuevo te llegue una notificación. Y no olvides regalarme un like. Muchas gracias y un saludo.